bienvenidos a otra entrega de Sondeo. El buen provecho a los amigos que nos acompañan a esta hora, como siempre. Muchos temas interesantes, Danilo, Sí, para el día de hoy. Las altas temperaturas del clima coinciden con altas temperaturas políticas también. Así es. Bueno, Se Danilo, calienta todo. ayer se dio a conocer, ya avanzado el día, ya casi en horas de la noche, se dio a conocer por parte del Ministerio Público en una nota oficial el acuerdo que había llegado con Maxi Montilla, cuñadito, yo lo pongo así en hito, Con esa suma de cuñadazo. es cuñadazo. Con esa suma que Con creo ese que Pepín tijerazo Corripio se se le ha habrá dado, asombrado de con esos ese montos. tijerazo que se le ha dado a los Sí. recursos públicos. Bueno, pues si llega a un acuerdo donde el señor Montilla admite las situaciones irregulares que se cometieron desde sus empresas, unas 10 empresas, en el gobierno. Que no sabía uno que él era empresario. Sí, él era empresario. Bueno, él defiende esa condición de empresario, Sí, que eso lo hizo no como familiar, dice él, sino que él era empresario. No sabía, Desde hacían varios años desconocía. que él era empresario y que en esa condición él participaba, pero realmente participaba. Bueno, pero antes de eso, resaltemos el acuerdo. El acuerdo es que él ha de devolver unos 3.000 y pico de millones de pesos al Estado Dominicano, 2.000 millones nada más y nada menos en efectivo, y hay otros 400 y tantos millones que debe devolverle a la DGI, o sea, por contribuciones no realizadas, no pagadas. Debe a las EDE también, debe devolver otros montos, todo lo cual totaliza 3.000 y pico de millones. Ahora, Danilo, el asunto está, las lecturas que uno puede sacarle a estas cosas. La primera, cierto que esto está dentro de la normativa y las facultades que tiene el Ministerio Público para tratar para descubrir grandes casos y grandes cosas, bueno, pues llegar a determinados acuerdos con los imputados. Eso se extrajo de otras legislaciones, otras experiencias, especialmente de Estados Unidos. Y bueno, creo que aprovechamiento de oportunidad. Aprovechamiento de oportunidades. Bueno, bueno, mira, estas son lentejas, usted la coge o la deja, ya tenemos el asunto descubierto, este es el paquete que tenemos, vamos a ver, cantéese o expláyese. Esa es Usted se declara culpable, paga una parte, devuelve parte. Y entonces, bueno, lo coge o lo deja, bueno, no, espérese, entonces se llega al acuerdo. Pero ¿qué pasa? En ese gran paquete que envolvía la acusación del Ministerio Público, había una suma de más de 20.000 millones de pesos. Uno se asombra por esos montos, Luis, y dice, caramba, como anda tanta gente muriéndose por falta de recursos. Sí, pero antes de esa parte, Danilo, y entonces mira esas cantidades que se extraen. Las cantidades que se han extraído de las arcas públicas de manera alegre, indistintamente. Y fraudulenta. Y de manera fraudulenta, violando todos los cánones, todas las delicadezas y todos los parámetros de todo. Entonces, bueno, pero si llega un acuerdo de devolver 3.000 y pico de millones, pero y los otros entonces 16.000 o 17.000 y pico de entonces. Entonces realmente, ok, para todo perdido, diríamos algo aprovechado. Bueno, esa debe ser la tónica. Pues sí, no se envía el mejor mensaje. No se envía el mejor mensaje. Porque por montos como eso, cualquiera cumple 4 años. Exacto, 4 o más, o 7, como el hermano del presidente. Porque tú sabes que la libertad condicional existe a la mitad condenado de la a 7 años. Y bueno, ahora vienen las apelaciones y las demás, y las otras cosas, y después vienen y van poniendo más chiquita finalmente la pena real que debe cumplir, o ya los años que... Además, Luis, las apelaciones se realizan, como él está en libertad, las apelaciones se realizan, mientras se le realiza apelación, él sigue sin ingresar a prisión. Claro. Ahora, la parte cumplida, o sea, la parte que ya estuvieron en prisión, eso sí se le aplica ya
a la condena en sentido general que finalmente se le vaya a aplicar. Ahora, cuando yo vuelvo al tema de los montos es que entre los 3.000 y pico de millones, y piquito, el pico no es tan grande, de millones, y los 20.000 que envolvía la suma inicial que atribuía el Ministerio Público en el monto del delito total. El delito total. Hay una diferencia grandísima y como tú decías, el mal mensaje que se le envía a la sociedad es robe mucho, pero mucho, 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 para que al final, cuando se lleguen a determinados acuerdos, a usted le quede una buena buchúa ahí. Y esto, la paca le queda. Le quede una paca, ¿verdad? Una paca y no de ropa vieja. No. Entonces, ese es un muy mal mensaje que se le envía a la sociedad, porque en vez de un desestímulo, es un estímulo a que se repitan ese tipo de acciones. Algunos tipos que dirán, bueno, yo me voy a revestir de una coraza, en términos éticos, en términos emocionales y de muchísimas cosas más. Me voy a revestir, me voy a poner esa coraza y me voy a chupar 5 años, 7 o qué sé yo cuánto, pero cuando sale de ahí tiene su mundo resuelto, a costa de los recursos públicos. Sí, matando a la sociedad. Y matando a la sociedad, porque entre esas cosas que se suplían tenían que ver con asuntos médicos, medicamentos. Es una parte, un renglón importante de esas cosas que esas empresas, oye, crear, de no tener nada en algún momento, entonces en un momento determinado tener 10 empresas con un gran mercado que es el Estado, que por demás está dirigido por tu cuñado, o sea, un asunto familiar con todo el apoyo, porque él decía, bueno, eso no se hacía, él no lo hacía por un asunto familiar, él no era funcionario, él no era qué sé yo qué, él lo que era empresario y que era empresario antes. Lo que había que buscar el registro, si antes de que su cuñado fuera presidente, si tenía las 10 empresas y si había sido suplidor antes, él decía que había sido suplidor desde el 1900 que yo cuánto, desde el que yo cuánto, entonces, desde el 2000 que yo qué. Ok, pero una cosa es que lo diga y otra cosa es realmente qué dice la normativa, hasta que si yo cuántas generaciones de un funcionario, de un presidente, no pueden participar de los negocios públicos, porque eso se entiende que es corrupción, entre otras cosas más. Entonces, señores, que se cometieran esas cosas desde el gobierno pasado y que hubiesen esas colindancias, esa línea tan fina entre quien se encargaba de la seguridad. Son colindancias perversas. Sí, quien se encargaba de la seguridad del presidente de entonces y esas colindancias en términos familiares que llegaban a los cuñados, a los hermanos varios. Sí. O sea, los hermanos, la familia, metido todo el mundo, porque por eso es que alguna gente decía, bueno, pero le picaron cerca los tiros al entonces presidente, pero había tantos elementos que prácticamente lo envolvían y terminó, sin embargo, yo no voy a decir burlando la justicia, pero la justicia no llamándolo a nada, nunca. Déjame decirte que a mí ahora yo me siento incluso más molesto todavía, porque Danilo Medina, mi ex amigo, era un hombre que andaba pendiente de cualquier cosa, de una expresión que uno decía que a él le parecía ese mal. Cualquier detallito. Y retaliaba por eso. Y sin embargo no se enteró que los hermanos y los cuñados eran suplidores del Estado. Claro. No cualquier suplidores, altísimos suplidores. Claro, al punto de que en algún momento cuando cambió el gobierno, porque lamentablemente por la falta de institucionalidad, por lo frágil que son las instituciones aquí en el país, el país necesita que un gobierno salga de una administración, o sea, del ejercicio de un gobierno, ponga término, para que entonces sea otro que venga, el que el que pida cuenta, el que comience las investigaciones y el mismo Ministerio Público se cruza de brazos, no hace investigaciones, bueno, quizás no lo apoderan, pero bueno, hay cosas que el simple rumor público, por el simple rumor público, debería actuar de oficio el Ministerio Público. Pero no lo hacen, nadie mueve una paja en contra o en perjuicio de un familiar, de un presidente en ejercicio. No lo hacen, y entonces
no funcionan los mecanismos de control público, no funcionan. Y eso es muy lamentable. Generalmente un gobierno, nadie hace nada, entonces después cuando cambia es que comienzan las investigaciones. Y viene la excusa de que es retaliación política, que es persecución política. En este caso, el presidente de la República, que como tú decías, de entonces, no estaba enterado de nada, un hombre que era un lince, que estaba enterado del chisme más barato, estaba enterado, y del detallito más barato en el gobierno, en el Estado dominicano, estaba enterado y tenía el control de todo, y no estaba enterado. Por eso cuando le preguntaron, él dijo que, primero dijo que cuál corrupción, siendo todavía presidente, que cuál corrupción, que no se podían generalizar en los casos porque realmente eso era un asunto muy delicado y que no había por qué generalizar. Y preguntó, ¿cuál corrupción? Dígame cuáles son los escándalos de corrupción. Eso lo dijo él. Entonces, ya después que comenzaron a caer presos y habían varios familiares, entonces él atribuyó que era persecución política, queriendo desacreditar los expedientes, en vez de esperar que las autoridades hicieran la investigación y que después de las investigaciones entonces se determinaran las inocencias o las culpabilidades. Vamos a escuchar lo que dijo en ese momento el expresidente Danilo Medina a propósito de ese tema y sus hermanitos o cuñaditos envueltos en esos expedientes escandalosos que felizmente, a pesar de una bagatela, lo que se ha recuperado o lo que se habría de recuperar, que hay que ver ahora a quién va a pasar esos cuartos, sí, a quién es que le va a corresponder, si es al Ministerio Público para hacer qué con ellos o a quién, porque eso debe entrar a las arcas nacionales y rendirse cuenta al país de eso. Entró esto, que se diga bien claro, que se tenga la transparencia correspondiente con este tema, para que no se le pegue también una parte del muerto a algún funcionario del actual gobierno. Vamos a ver lo que dijo el entonces presidente Danilo Medina. ¿Pero cuál corrupción? Vamos, que lo diga él. ¿Pero cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos, ¿pero cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos siempre es peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes dicen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? En ese tiempo él era presidente todavía. ¿Dónde están los escándalos? No, los escándalos, porque ahí se callaba todo. Los escándalos se destaparon después. La cosa era tan debajo, se estaba acumulando la energía del volcán. Claro. Y en este caso, Danilo, estamos hablando de los familiares del entonces, o personas muy cercanas al entonces presidente, cuñados, hermanos y demás. También está el caso de los militares, incluyendo al entonces jefe de su seguridad también. Pero en sentido general, ahí hubo muchos suplidores que estuvieron envueltos. Recordemos, Danilo, que ahí hubo suplidores que en un momento determinado, que tuvieron en todo lo que el Ministerio Público entendió que era una trama, toda una trama en conexión con funcionarios que tenían que ver con la Contraloría de la República, con todos los organismos que tenían que ejercer los controles y no lo hicieron. Y entonces, y suplidores y demás, que metieron de cabeza a las instituciones públicas. Hubo uno de esos suplidores, no funcionarios o no familiar, que bueno, lo menos que hicieron fue, dentro de esa combinación que el Ministerio Público dice, que había una asociación de malhechores, que por eso era bateando, pichando y quechando y todo, o sea, paraban, tiraban un expediente por un sitio, allá un funcionario lo paraba, el otro funcionario, sí, y por eso estaban todas las firmas y todas las aprobaciones, y estaba todo, porque realmente era una asociación. Entonces, había dentro de esa asociación, una de las prácticas que se hicieron fue que un día metieron un camión blindado de eso de cargar valores, lo metieron directamente al Banco del Estado, a las arcas del Banco del Estado, a llevárselo lleno de cuarto. O sea, lo menos que hicieron fue eso. Entonces, uno de los que estaba implicado en esos casos fue un suplidor, ya no funcionario ni familiar del entonces presidente, que llegó a un acuerdo y devolvió también, yo no recuerdo de los tantos miles y de millones, llegó a un acuerdo, entonces devolvió unos milloncitos allí. Sí. Y entonces
que se sepa, esa persona todavía anda por ahí, no tiene ningún... Y ya... Y quizás haciendo el negocio ya. a lo mejor está supliendo de nuevo, no Sí, sé. sí. Pero bueno, el asunto está en que se hace algo, se logra algo dentro de esos grandes esfuerzos que hizo el Ministerio Público. Muy difícil, que eran casos, como se declararon, que eran casos complejos. Es verdad, casos complejos. Y frente a no hacer nada, y frente a otros casos de más atrás y de otros gobiernos, también hay que entender que hubo un avance. Ahora, eso no es suficiente, porque se sigue mandando un tremendo, muy mal mensaje a la sociedad dominicana. Como decíamos ahorita, hagan cosas grandísimas, no pequeñitas cosas, porque aquí cualquiera cae preso por un aguacate que se robe, un salchichón, pero porque se lleve un carro blindado, un vehículo blindado lleno de cuartos, de transporte de valores, de las arcas del Banco del Estado, como ocurrió en un momento determinado. Increíble las cosas que se cometieron, y que entonces no hubiese la suficiente sanción moral y pública y de la justicia para que sirvieran como precedentes esto. Es una pena, es una pena que esas cosas hayan ocurrido. Ahora, en términos políticos, eso ocurre, ya está concluyendo prácticamente este expediente con este acuerdo. No se sabe qué va a pasar con los otros que no llegaron al acuerdo con el Ministerio Público, pero está también a punto de concluir el expediente de los militares, el caso de los militares que tenían que ver con la seguridad del presidente Medina y demás, con ese paquete. Eso parece que está bastante avanzado también. Ahora bien, políticamente, en términos de el mensaje que se envía al Partido de la Liberación Dominicana, que está en una etapa de desmoronamiento, si se quiere, como yo planteaba en la columna reciente, de estampida y de un gran descreimiento, y que bueno, ellos se han puesto, antes de que se conociera este expediente, algunos comenzando por el líder de ese partido, con un aspaviento y un envalentonamiento, no se sabe con qué, por qué razones y con cuáles elementos de juicio, si se quiere, o elementos, en fin, por cuanto se estaba apuntando con carabina vacía. Miren qué momento. Esto viene a ser, este acuerdo, donde este señor Montilla llega a un acuerdo con el Ministerio Público y admite los hechos, y entre los acuerdos está... Hay una admisión de culpabilidad. Hay ya una admisión de la culpabilidad, como admitieron otros, porque el señor Pagán, creo que fue, que devolvió de la OISOE, devolvió unos dineros, otros devolvieron otros dineros. O sea, hubo una cosa tremenda. Pero bueno, esto es para los fines la especie de tiro de gracia que recibe el Partido de la Liberación Dominicana, que ha querido envalentonarse y repuntar con el gran, digo yo, con el ingrediente negativo o adicional de que el presidente de ese partido, que es Danilo Medina, primero, no debió haber sido el presidente del partido. Él debió preservar al partido y dejar que se escogiera libremente otra persona para que ese partido no le sirviera de refugio y que además se lo vaya a llevar a la tumba. Porque eso es lo que va a pasar. Claro. Con este tiro de gracia, que en términos morales, ¿cómo levanta ese partido cabeza para hacer campaña? ¿Con qué moral? ¿Con qué ánimo? ¿Con qué argumento va a presentarse ante el electorado? Y va a decir que está cabeza con el partido de gobierno y que van a hacer gobierno en el 28. ¿Con qué cabeza? ¿Con qué tupé? ¿Con qué cara? Pero yo te dije que yo entendía que Danilo iba a arruinar ese partido. Pero claro que sí. Lo iba a conducir a la tumba. Se lo va a llevar a la tumba, Danilo. Lo va a conducir definitivamente a la destrucción, porque lo ideal hubiese sido que él se hubiera echado a un lado para que lo que quedara de ese partido, que hay muchísima gente que no tiene que ver nada con eso, y que hay gente buena, y que hay gente seria ahí adentro, que deben estar avergonzados. Pero bueno, están ahí adentro.
Hay gente que dedicó su vida a la formación de ese partido. De ese partido. Comenzó jovencito y se ha mantenido. Y otros se integraron después, Sí. y jóvenes que están ahí hay gente meritoria. Pero bueno, al quedarse allí, el desbarre le cae a ellos también, porque ese partido, y es el daño que se le hace a esa organización, al ser presidida por Danilo Medina, y Danilo que tirado a la calle, envalentonado, ¿qué es lo que va a pasar? Sencillamente va al descrédito, como está ya el partido. El descrédito debió haber sido para el equipo de gobierno, Sí. para los que cometieron eso, pero debió haberse preservado a la organización política. Ah, no, pero ahora la organización política se coge como un refugio, como un ingrediente, un caparazón de protección para protegerse políticamente, para que el brazo de la justicia probablemente no le alcance, no alcance más allá. No, debería dejarse al partido aparte para que entonces con jóvenes nuevos como el secretario general, que es sangre nueva, como mucha gente valiosa que hay allí, Sí. mucha gente valiosa que hay allí, se pueden citar nombres, pero ahora para no ligar una cosa con otra ni siquiera vamos a citar los nombres, pero allí hay nombres, hombres y mujeres que son técnicos buenos, calificados, Sí. incluso algunos que fueron funcionarios buenos. Sí, buenos funcionarios y funcionarios a los que no se le conoce cola que pisar. Exactamente. Entonces, eso debió ser el relevo de esa organización política. Claro. Para en un momento determinado ellos se pararan en dos pies y dijeran, no, espérese, nosotros somos la diferencia, nosotros somos otra Y cosa. Danilo, en este caso te voy a referir a un nombre. Danilo es una persona tan egoísta políticamente y en lo personal, que gente que se la jugó por él, pero que le dijo en este momento, Danilo, ya yo creo que tú debías hacerte a un lado, ya cumpliste un papel. Son expulsados, caso de Amarante Baré, Claro. expulsados de que deshonrosamente. Deshonrosamente. Entonces, nada, ¿qué le puede esperar a esa organización ya con esto, que yo digo que es el tiro de gracia? Muy poca cosa, porque en definitiva, ahora se ha querido sacar a Gonzalo, obligarlo a lo que él no quiere, que es a ser candidato otra vez. Entonces eso es lo que va a crear otra división dentro de la división. Así es. Porque ahora, al contrario de lo que dice Gustavo, que debemos hablar con Gustavo Sánchez, que es el vocero en la Cámara de Diputados, que él dice que es un ente unificador en este momento. Como fue candidato, él entiende, bueno, pero fue candidato primero que Abel. Abel fue el candidato en el torneo pasado. Sí, el último Y debió de ser entonces candidato de nuevo Abel. Pero como ahí hubo una conspiración para hacer fracasar a Abel Martínez, entonces ahora sacan a Gonzalo. Entonces, pero resulta que Francisco Javier está queriendo sacar la cabeza por otro lado. Entonces, eso es lo que va a provocar una división, una nueva división Obviamente. dentro de lo que queda en el PLD. Así es. Dentro de lo que queda, ¿eh? Sí. Entonces ellos se agarran después y dicen, no, que entonces le están sonsacando a su gente, no lo están sonsacando. Ellos se están mudando de allí porque no encuentran No. no tienen muchas esperanzas allí en esa situación, cuando nada cambia. Y el aire se le está tornando asfixiante. Y es el aire asfixiante que tú planteas, realmente lo controla Danilo. Quien tiene la válvula, el control es el presidente del partido, quien ha estado, que no debió haber sido presidente de ese partido, sino echarse a un lado hasta que las aguas se fueran aclarando, dentro de lo que se pudiera aclarar, Así es. ¿verdad? O que en ese aclarar salieran a relucir, como cuando tú fumigas y se le tira un baigón, una cosa de esa, valga la promoción. Bueno, lo más fuerte que sobrevivieran. Y los otros entonces, aquellas, ¿cómo que se llama? No son parásitos. El que tiene mayor capacidad. No, cuando estamos hablando de mosquitos, ese tipo de cosas. ¿No? Alimañas. Algo así. Entonces que esas se las llevara el vermífugo, ¿verdad? Pero entonces las otras sobresalieran. Entonces hay un nuevo partido. Quizás cabría entonces un nuevo camino, o camino nuevo, para citar a Glenn Morrison, ¿verdad? Que estuvo el día pasado en un periplo por ahí, por varios programas. Por eso no estuvo el lunes ni estuvo hoy, porque tuvo un periplo por ahí. Pero bien, que Martínez Pozo le ha estado diciendo a Morrison que este asunto es una campaña no es para promover a Omar, sino para crearle problemas a Leonel. Para hacerle daño a Leonel. Sí. Se estará Yo creo prestando, eso, se estará prestando Morrison entonces a eso. Bueno. Bueno, yo no sé.
Yo no sé. Pero director, vámonos a la primera pausa. Yo decidí venir para acá para que mi familia viva más cómoda allá. Por eso, cada mes yo les mando su cariñito, lo deposito desde aquí y les llega directo a su cuenta del Banco Popular. Porque quiero que mi dinerito esté tan seguro como lo está mi gente. Si mandas dinero a tu familia, el Banco Popular tiene las formas más cómodas y seguras para recibir tus remesas. En sucursales, subagentes, en la app Ya Va y directo a su cuenta. Hasta aquí, me siento allá. ¡Mi niña! Bendición, mami. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, no me preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, subagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bueno, el general Guzmán Fermín es un meritorio, muy trabajador. Meritorio ciudadano. Y un gran ciudadano. Está aspirando a la dirección política de la Fuerza del Pueblo. A propósito de su congreso, Manolo Tavares Justo, que está prácticamente por concluir. Él tiene mérito y tiene estudios, de manera que ojalá pueda
Y las capacidades. Y las capacidades y la dedicación. Ojalá que realmente pueda la dirección política contar con una figura de su calibre, de sus condiciones y de sus calidades. Éxito, mi querido general. Bien, vamos a seguir con otros temas. Hay algo, a propósito de que aquí se iniciaron las clases el otro día. Antes de eso nosotros publicamos que en El Salvador, al comenzar la clase, se estaban chequeando los inspectores, Sí. estaban chequeando los muchachos, chequeando el uniforme, chequeando que no tuvieran tatuajes, que no tuvieran una serie de cosas, tratando de llevar la imagen que deben tener los niños, los jóvenes, los muchachos y los más grandecitos ya, que estén en una formación, no formación en cuarteles, sino una formación Su formación académica. académica, ¿verdad? Y entonces, ¿qué resulta? Que aquí se inició el año escolar recientemente, en El Salvador también. Entonces, me encontré en las redes con algo muy bonito. Yo lo entendí muy bonito. Yo lo quiero, director, poner ahí para que entonces después agregar un par de cositas, porque yo quisiera eso también para acá. Que no me hablen ni que de dictadura, ni que yo soy amante de la disciplina. Aquí se ha iniciado con una huelga de ADP. Ah, sí. En Bonao, ¿dónde fue? Que sí, no hubo clase porque había el presidente de los profesores, titular de los profesores en esa zona, tenía un juicio y entonces tenía que ir al tribunal. Entonces, y en San Juan creo que fue porque ellos tenían una asamblea. Vamos a ver este ejemplo de El Salvador, vamos a ver. Así iniciamos nuestro primer lunes cívico en El Salvador, con disciplina y orgullo. Buenos días, hola. Todos los niños y niñas en formación, ordenados y listos para honrar a la patria. El pabellón nacional hace su entrada. Entonamos las notas de nuestro himno nacional, reflejando el respeto que sentimos por nuestro país. Dios les salve, patria sagrada. En voz alta recitamos la oración a la bandera. Representamos personajes históricos y danzas folclóricas. Y presenciamos la retirada de nuestro pabellón. Así vivimos el lunes cívico en nuestros centros escolares, con orgullo, disciplina y amor por El Salvador. Es muy bello. Eso es bellísimo. Mira qué coincidencia, me decía ahorita el director, los colores de la bandera, rojo, blanco, rojo y azul, en El Salvador. Distribución distinta, pero bueno, los colores. De todas maneras, yo lo que quería resaltar es, fíjate cómo, si tú en la formación académica le vas inculcando, oye, como el amor a la patria, sí, el himno. Cuando nosotros iniciábamos antes, había te cogían para subir la bandera. El himno nacional, el himno a la bandera. Sí, sí. Y entonces, y bueno, y cuando era el Día de las Madres, el himno a las madres se entonaba, sí, y todas esas cosas. Y había una formación realmente, y había una revisión. En el curso se revisaba, tú recordabas el otro día, le revisaban hasta las uñas, todo ese tipo de cosas. El cuello, a ver si la camisa, el uniforme está sucio. Entonces, señor, y eso es malo. Yo te pregunto a ti, abogar por la higiene, abogar por los valores. Lo lamentable es que aquí los valores establecidos en la escuela ostosiana se echó de lado, sí, se echó de lado. Y después la escuela se cualquierizó. La escuela, para los fines, el segundo hogar, yo no sé si el primero o el segundo, porque tú tienes tu hogar, pero bueno, la escuela, pero si la escuela es donde se recibe la mayor formación, la formación comienza por el hogar, pero bueno, la mayor formación tú la recibes en la escuela. Entonces, si inculcan todas estas cosas, no da lugar en ningún momento a que se produzcan
las barbaridades que ocurren en nuestro país, que se dan en nuestro país en estos tiempos, donde un alumno embrujado con un profesor, donde un profesor está implicado en unos amoríos, en una violación con una escolar. Una profesora se pone a reclutar niñas para que hagan OnlyFans. ¿Verdad? Entonces, por eso es que andamos como andamos, o estamos como estamos. Por eso es que la sociedad anda como está. Porque no hay disciplina, y porque no hay control de esa disciplina, y porque no hay quien imponga esa disciplina, ni quien controle, que se controle e imponga esa disciplina. Entonces, eso necesariamente no tiene por qué ocurrir solo en dictadura. Si hablamos de que la democracia es buena, pero que tiene muchas debilidades, pero bueno, pero vamos a fortalecer la democracia, entonces cogiendo todas estas cosas, estos valores y todas estas cosas, en vez de criticarlo. Eso es que se critica, que comenzaron criticando al régimen de El Salvador, que yo lo he defendido porque me da la gana, sencillamente, yo entiendo que eso es correcto y yo estoy de acuerdo con eso. Que todos esos vagabundos de que ahora que la libertad, que derechos humanos de quién. Por eso le dijo muy bien el presidente Bukele, y los derechos humanos entonces de esos indefensos, de esas madres que asaltaban, que le quitaban, le violaban a las niñas, que le mataban a los familiares, de esa ciudadana que un sobrino de ella, creo que fue un sobrino, que le cortó los brazos, y ahí estaba poniéndole a él como ejemplo, ella batiendo con los coditos, los soquitos de los brazos, una dulcería que tiene, unas cosas que tiene para sobrevivir. Y ese es un ejemplo que está ahí, de cómo. Entonces esos angelitos no, es suerte que todavía están vivos, que se den por, qué sé yo, ¿tú me entiendes? Que por lo menos están vivos, porque los otros que ellos mandaron a la tumba, a través de los asaltos, de las violaciones, de los atracos, de todas las cosas que hicieron, esos no están vivos, eso no están vivos. Entonces, nada, yo no abogo por dictadura, yo abogo por disciplina. Y la disciplina, y las cosas hay que imponerlas. Cada vez que yo estoy hablando de este tema, incluso en el seno de mi hogar, y mi esposa también pone de ejemplo al cardenal López Rodríguez, tú sabes, tú y yo, que hicimos mucha empatía con él cuando estábamos en el canal, en Televida, y él vigoroso todavía. Tú sabes todas las críticas que le hacían hasta la misma gente de la misma iglesia. Así es. Sencillamente porque imponer la disciplina, imponer el orden, la autoridad, eso cuesta, por lo menos críticas. ¿Tú me entiendes? Y por eso él decía, pero la iglesia estaba en buenas manos. La iglesia tenía dolientes y tenía quien diera la cara por ella y por los fieles. Entonces lo digo y a propósito de ahora porque es que la iglesia tú no la sientes. La iglesia, los feligreses o los fieles están ahí haciendo su tarea, sí, pero la dirección de la iglesia. Sí, sí. No, incluso en estos días comentaba yo eso. Nosotros venimos de una generación en que la iglesia tenía presencia en los barrios. Claro. Y hacía actividades en los barrios. Claro. Ese papel se ha Es la misma crítica que tenemos, por ejemplo, a la Universidad del Estado, la vieja universidad, que es la más vieja del Nuevo Mundo. Entonces, ¿dónde están los estudios, las investigaciones que se hacen? Ahí lo que se está chismeando. Exacto. ¿Dónde está la participación en el debate de los grandes temas nacionales? ¿Dónde está la participación de la UAS? ¿Dónde está? Ahora, por ejemplo, vi esta mañana que la Universidad Católica Madre Maestra, la Ucamaima, está de aniversario. Está de aniversario. Y entonces, ellos han estado realizando investigaciones y aportes importantes. Tienen, Danilo, 1326, no, espérate, 103.000, qué sé yo cuánto, 26 alumnos han graduado en toda su existencia. O sea, pero además profesionales que han tirado a la sociedad. Pero además tienen investigaciones que exhibir, publicaciones, actividades científicas. O sea que ahí se está trabajando. Claro, claro.
Danilo, Estados Unidos en el día de ayer anunció, hizo el presidente Donald Trump incluso una rueda de prensa donde anunciaron que el hundimiento dice que un navío de Venezuela, es una lanchita. Era una lancha rápida. Una lancha rápida, sí. Una lancha. Míralo ahí. Eso forma parte de las escaramuzas que se han estado haciendo, que Estados Unidos en las costas, en las cercanías de Venezuela. Algunos han dicho que esto pone en movimiento a la región y que varias cosas más, pero mientras tanto, ese ataque de Estados Unidos deja 11 muertos. Se atribuye que fue al cartel de los Soles. A un barco, al cartel de los Soles, un barco pero eso es una nave, eso es una lancha. Eso no es un barco, es una lancha. Cuando dijeron primero, dijeron barco, y yo dije... Es una lanchita, eso es una lanchita rápida. Y no se sabe si tan rápida que no tuviera el alcance de un misil. No, es difícil que se le vaya un misil, por más rápida que sea. Por más rápida que sea. Porque van programados. Sí. O sea, no es para caer un sitio y para caerle atrás eso, no importa para dónde se mueva. Exacto. Entonces, eso ahí se ha pasado del dicho al hecho, en este caso, y que coincide porque en el día de ayer el presidente de la República por decreto declaró le dio un calificativo. Se unía a Paraguay, Argentina y otros países que han asumido la narrativa de los Estados Unidos de que el cartel de los Soles. La definición del cartel de los Soles como un grupo terrorista. Entonces, entonces fue en un paquete de países, porque yo pensé que, porque fue por un decreto del presidente, yo pensé que era como un ave sola, un ave sola, que lo había hecho el presidente Argentina, dominicano. Uruguay. Yo decía, pero ¿y a qué se mete el presidente en ese lío? Pero bueno, si fue ya dentro de un asunto de geopolítica y en combinación con otros países, pues se entendería, porque en definitiva la República Dominicana ha estado dando la contribución y la coincidencia con Estados Unidos, que por eso es que a veces uno no entiende por qué todavía estemos sin embajador, que incluso ya se nominó a la embajadora que debería ser la embajadora aquí, pero es que ¿en qué fue que llevaron el documento al Congreso, que todavía debe darle aprobación en que lo tienen el Congreso la entrevistó y todo? Entonces, ¿qué es lo que falta? No sé qué ha pasado. Y sobre todo cuando el presidente Donald Trump es tan presuroso en las órdenes ejecutivas. Nosotros hemos sido colaboradores, hemos dejado que se lleven los aviones de Maduro. Exacto, ha habido una colaboración y cuando piden uno se lo mandan y todo, entonces yo no entiendo. Y entonces ahora ni siquiera un encargado de negocio hay. Sencillamente, el día pasado sí llegó un cónsul general, pero bueno, no se entiende. Y tan prolongado, porque ya llevamos tanto tiempo, pasó la gestión del gobierno anterior. Pasó el gobierno anterior, demócrata, y no hubo embajador. Y entonces la primera gestión de Abinader completa sin embajador. Sin embajador, entonces todavía ya llevamos un año, el presidente, de continuar este gobierno, pero también ya de instalación del presidente Donald Trump, y no recuerdo cuántos meses que lleva ya, pero él rinde muchísimo, se mete en muchísimos temas, entonces yo no sé por qué se ha dilatado la designación, dónde es que está el asunto, el meollo. Lo que sí me llamó la atención, que ayer, después de del hundimiento de esa lancha rápida, el presidente Maduro convocó a una conferencia de prensa internacional donde había más de 250 periodistas de diferentes medios y países y más de 100 por Zoom, desde México. El presidente Maduro, lo único que quedó, que yo tuve claro al final de cuentas, es que él está convocando a la diplomacia más que a la guerra. Aunque a la diplomacia más que a la guerra. Sí, en principio. Pero no se salió no se fue por la tangente en un momento tan difícil, una situación tan crítica,
Porque tú me decías que se puso a hablar de libros. De libros. Ahora que Maduro hable de cualquier otra cosa, pero que hable de libros, incluso en un momento, eso no es para distraer la atención o para relajar el momento. Yo lo que le dije, porque Dominga me dice, pero ven acá, ¿y cómo es esto? Digo, bueno, un hombre que habla con pajaritos, tú no te puedes extrañar de que salga con esto. Porque de verdad que estuvo un poco despistado que se pusiera a hacer recomendaciones bibliográficas en un momento de tanta tensión en la región y siendo Venezuela el foco de las atenciones. Por ejemplo, la periodista del New York Times le hizo una pregunta muy concreta. Entonces se puso a hablar de los condados de Nueva York, y lo mucho que le gusta Nueva York, y en los sitios que él bailó con Celia, su esposa, y cómo le gustaba manejar por las calles de Nueva York. Pero ¿qué tiene eso que ver con la realidad? Yo diría, la penosa realidad que vive el pueblo venezolano y los peligros que se ciernen sobre la región, las inconsistencias que hay ahora mismo, la indefinición de muchas cosas, como para estar hablando. Ahora, él culpa a Marco Rubio de todo. A Marco Rubio. Sí. Y llama la atención que Trump que no se deje engañar de Marco Rubio. Ajá. Bueno, pero ese es el secretario de Estado y punto. Sí. Que no se deje engañar de él. Entonces Maduro no es que lo está engañando, es Marco Rubio. Es Marco Rubio, dice él. Por Dios. Vamos a hacer la última pausa, Danilo, y vamos a ver qué nos depara el tiempo de allá para acá. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara YaVa, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. YaVa es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día... Ay, no. Día difícil, ¿eh? Y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara YaVa, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. YaVa, la forma más cómoda de recibir tus remesas.
Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen, ya va. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Danilo, tú sabes que la embajadora Rosa Hernández de Grullón, embajadora, estuvo en Francia y ahora está en Reino Unido, y es lo que se llama una toleta de embajadora, de representante dominicana, donde quiera que la mandan. Sí. Entonces, me gustó esta foto que sale en primera plana del Diario Libre de hoy. Haití y República Dominicana coinciden con las embajadoras en Londres. Entonces, se pone de manifiesto lo que es la convivencia, si se quiere. Dice, la diplomática caribeña vive un momento singular en el Reino Unido. Por primera vez, Haití y República Dominicana están representados simultáneamente en la corte Steve John, algo así, de mujeres, o por mujeres. Ayer, la embajadora de Haití, Anais Manuel, realizó una visita de cortesía a su par dominicana Rosa Hernández de Grullón, en un encuentro que selló una coincidencia histórica y que marcó un espacio de diálogo. Eso es interesante, eso es interesante porque de eso se trata también y fundamentalmente la diplomacia, de buscar acercamiento entre los pueblos. Y esto es muy simbólico, muy sintomático, el hecho de que sea la representante de 2 países, o las representantes de 2 países limítrofes, y que además tienen situaciones históricas, si se quiere, de confrontación o de algunas dificultades. Y desencuentros. De desencuentros. Que se produzca este encuentro, habla muy bien de ellas y ayuda muy bien a la representación que ellas encarnan de sus respectivos países. Eso es diplomacia, eso es democracia, eso es buena vecindad. Entonces, enhorabuena esa parte. Vi, Danilo, a una empresaria, no sé si es dominicana, creo que es inversionista extranjera, en Sosúa, que estaba conversando, argumentando y dando a conocer, creo que a la ministra de Interior y Policía, sobre las razones que tienen ya no en este caso los inversionistas, los distintos sectores que deben sentarse a afinar bien la puntería para comprender el problema, el gran problema, pero la gran realidad de la prostitución en Sosúa. Que es vendida como una marca basada en la prostitución. Se ha querido vender exactamente como eso, pero... Y prostitución sin límites. Sin límites, pero resulta que lo que hay que hacer es establecer controles, poner controles, pero ella dice, bueno, diríamos que no estemos de acuerdo con el fomento de la prostitución o con la prostitución o la persecución de la prostitución, pero dice ella, pero ¿cuál prostitución vamos a perseguir? ¿La que está en la calle, sin control, sin ningún freno, o la prostitución que es una realidad comercial, económica, turística en nuestro pueblo? Porque me dice, yo tengo
una discoteca con capacidad para 600 comensales, o 600 personas, y otros tienen tales cuales establecimientos. Y allí vienen los turistas. Entonces, esos turistas vienen a buscar playa, a buscar también placer, vamos a decirlo de alguna manera un poquito más edulcorado. Exactamente, pero en definitiva lo decimos. Pero ella dice, pero esa es una realidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las perseguimos la de la calle, pero entonces vamos a perseguir a los establecimientos. No es que se venda que aquello es un centro de prostitución, pero es una realidad. Dice, tú no vas a perseguir, dice, tú puedes perseguir o controlar la situación en las calles, pero si no quieres que se ejerza en las calles, tiene que ser en los centros privados, pero tú no puedes perseguir a los centros privados, porque tú no vas a privar a los turistas si quieren este servicio. Esa es una realidad, una dura realidad. Lo que hay que limitar, y que una vez un edil, del gobierno local, dijo que si se prohibía la prostitución infantil se caía Sosúa. No, pero eso es otra cosa. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y eso es lo que hay que perseguir. Perseguir cuando tú ves niñas la prostitución que están desmontadas en horas de la madrugada. Claro. Casi. Recogerla. Ahí hay cosas. No, y además crear las condiciones para que esas niñas ni lleguen allí, porque probablemente no son de allí, ni se prostituyan allí, y por demás, que no lleguen a las razones o a los motivos de tenerse que prostituir porque haya escolaridad y otras funciones que ellas desempeñar hasta que vengan y cumplan con la formación que tienen y lleguen a las edades correspondientes para que después ellas puedan hacer lo que ellas entiendan, pero después de llegada a la mayoría de edad, pero no siendo niñas. Luis, en este país se han perdido las brújulas morales. Yo te voy a mandar un cartel que se estaban pasando por WhatsApp y por muchísimos sitios. Bueno, la policía intervino para celebración de una orgía ahí en la la ciudad colonial, pago, hora. Entonces la policía intervino, pero tú sabes lo que es ofertar. ¿Usted quiere participar en una orgía? Entonces, ese tipo de cosas, eso no se puede permitir. No, eso se ha perdido. Pero hay que oír las razones de esa empresaria que eran dirigidas al ministerio, a la ministra de Interior y Policía. Y los empresarios pueden ser un buen elemento para, junto a las autoridades, controlar los procesos. Pero hay una razón económica, definitivamente. Claro. Es verdad que la hay. Porque entonces cierran todos esos centros, se fue a pique la economía y se fue a pique todo y ya. Entonces, eso es lo que se quiere. Me dice el director, a través de sus piticos, que no son los pitos que la DGC está comprando. Ni lo que dice yo. Vaya Bicoca. 5.600.000 y pico de pesos para unos pitos. ¿Pitaste? Sí. Pite, director.